Bien contentos de estar este último podcast del año con Adrián Marcelli. Qué gusto saludarte, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento también de llegar al 18º podcast, que parece increíble, ¿no? Oh, muy bien. No lo pensábamos al inicio de año cuántos podcasts íbamos a tener este año, pero mira, hemos ya casi llegado a un número muy bien estructurado porque podríamos decir que entre tus tiempos, maestro, y mis tiempos, nos podíamos organizar cada 15 días, algunas veces cada poquito más de los 15 días, 20 días, 30 días, pero aquí estamos para finalizar este año en Yoga en Síntesis, comunidad, y qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, yo creo que hay que advertir algo, y es que esta primera temporada, que hoy cumple el 18º ah, programa, pues fue un ensayo entre Mati y un servidor. Realmente nuestra idea era, vamos a ver cómo transitamos en esta propuesta en la medida de que Mati tiene una amplia experiencia en la radio y yo más bien he dado muchos cursos y seminarios, pero es mi primera experiencia con un eh, podcast y ahora creo que estoy muy contento con los resultados. Fíjate, Mati, que muchos alumnos y profesores de muchos lugares me han reportado mucho su alegría de que hayamos hecho este esfuerzo porque creo que de una manera sencilla hemos estado tratando de explorar y definir nuestra visión del yoga. Y esto parecía algo muy sencillo, ¿no? Pues qué fácil, digan qué piensan del yoga y acabó. Pero resulta que no es tan sencillo porque hay muchísimos yogas. Hay yogas en el Tíbet, hay metodologías del yoga de Oriente Extremo. Ahorita mismo estoy estudiando un poquito de cosas que aportaron al yoga en China y en Japón. El yoga en la India, que es el más conocido, pero el yoga, digamos, tradicional que se conoce más que de la India viene de Pakistán. Y también hay yoga en América, ¿no? Entonces, para no empezar con un monólogo, te diré una palabra que me gustó mucho, que estuvimos afirmando en estos podcasts, porque hoy vamos a hacer como un recuerdo de lo que hemos comentado, y es que la mejor definición que yo he encontrado sobre qué es el yoga es una ascesis. ¿Por qué me gusta esta palabra? Algunos la vinculan con conceptos religiosos, yo no. Para mí, ascesis es un esfuerzo para explorar tu propio potencial como una vía de perfeccionamiento. Y cada uno de los seres humanos tenemos formas diferentes de desarrollarnos, de crecer nuestras habilidades. Entonces es el primer concepto que hoy me gustaría y quisiera que así nos fuéramos, ¿no? Como explorando algunas ideas. El primer concepto que yo quiero recordar es que el yoga es una ascesis, es una metodología global, multicultural, de muchos tiempos históricos diferentes, que básicamente resumen el esfuerzo de los seres humanos por alcanzar su perfeccionamiento con sus propias capacidades. Fíjate, maestro, que te escucho y estaba revisando la fecha que empezamos y empezamos en febrero. En febrero, que yo creo que va a ser muy bueno que nos visites a Chiapas y hagamos el primer podcast del siguiente año aquí en Chiapas. Ojalá que sea en febrero también. Y estaba revisando los temas, ahorita que mencionas esta definición que tiene la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, con la visión del linaje que tú pues tienes, pues a bien presidir. Quisiera yo recordarle a la gente que nos está viendo por primera vez que pues si a lo mejor se perdieron todos los podcasts que tuvimos 18 anteriores, 17 anteriores, pues se pueden dar una vuelta a Facebook, aquí en Yoga en Síntesis Comunidad, a Spotify, a YouTube, para que puedan ver todos los temas que tuvimos a lo largo del año, porque empezamos con esta idea de qué es el yoga, cómo se trabaja en la Asociación Internacional, y de ahí
fuiste profundizando y que muchos de los alumnos que ahorita nos están mandando ya mensajes mencionan algo muy importante, Adrián. Cada podcast es como una clase, es como una oportunidad de escuchar a nuestro maestro y no solamente eres el conductor, sino eres la persona que nos da la oportunidad de tener estos temas muy, muy así adentrados en forma muy personalizada, porque no solamente es como exponer algo que está en internet, sino con toda la visión de yoguismo, con las investigaciones, con los diferentes talleres. Ya, la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo está en varios países y no para. Desde el 2020 que empezó la pandemia, se ha convertido en una asociación que da diplomados permanentes en línea, que antes del 2020 pues esto no pasaba, teníamos diplomados presenciales y ustedes viajaban para todos los países y ahora es una gran fortuna. Yo soy muy feliz con los diplomados que ponen ustedes en línea, porque hay un abanico de posibilidades para que todo el mundo se pueda capacitar, aparte de los diplomados que se ofrecen en yoga en síntesis, Maracaibo, en Colombia, en Perú, en Venezuela, que está muy presente, obviamente en México, en todos los estados de la República. Y si algún estado no está, puede tener su yoga en síntesis y se puede preparar en esta asociación como maestro de yoga. Entonces, por ahí me gustaría empezar, Adrián, con este abanico de posibilidades que tiene la gente de capacitarse de manera profesional, seria y con una gran responsabilidad. Que el yoga no solamente es el que se aprende en las salas deportivas, sino con esta profundidad que hemos solamente mostrado un poquito en estos 18 capítulos del podcast. Fíjate que a mí me parece que la pandemia para nosotros fue una sacudida muy grande, porque muchísimas salas de yoga, nada más en términos vinculadas con yoguismo, 99% de las salas activas se cerraron durante la pandemia. Quedó el 1% activo. Y esto hizo que hiciéramos un esfuerzo de realmente acercarnos a comunicarnos a través de los medios digitales. Eh, Esto es muy, muy satisfactorio. Mira, el fin de semana, hace unos 10 días, estaba yo dando un seminario con alumnos y era impresionante porque una alumna estaba 20 grados bajo cero en la frontera con Canadá, otro alumno está en Florida, otros alumnos están en Barcelona, otro alumno está en Francia, otro está en Chile, muchos en Venezuela, como dices, que es nuestra segunda nación con mucho trabajo, también de todo México, de otros países que ahora no recuerdo, pero es muy satisfactorio este trabajo, ¿no? Y todo partió de una definición que a mí me gustaría como segundo punto, y ando esquemático, Mati? Como segundo punto comentar, mira, yo creo que yoguismo, la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo, o yoga en síntesis, que es también una de nuestras imágenes públicas, tiene una, una, una beta, un trabajo fundamental que lo ha enriquecido mucho y es explorar el yoga, investigar el yoga para generar una vía didáctica, sin criticar a ninguna escuela en particular o algún movimiento que practiquen yoga. Yo siempre encuentro como un poco de confusión, porque se requiere una gran formación filosófica para distinguir las diversas corrientes que influyen al yoga, ¿no? No es menor esto. Eh, Mucha gente cree que el yoga es un deporte de manual, que son un conjunto de técnicas, pero estamos hablando de una disciplina que tiene probado por la ciencia occidental, más de 5,000 años de antigüedad. Entonces, el primer momento para nosotros didáctico, donde pudimos comunicarnos, es cuando dijimos, regresemos a un principio del siglo, si mal no recuerdo, del siglo XVI, cuando surge un maestro, Giranda, y un libro que se llama Giranda Shamita, siglo XVI, y entonces él hace una aportación maravillosa, divide el yoga psicofísico, digámoslo así, en dos niveles.
un yoga como para la salud, que él le llama Gatasta Yoga, el yoga del cuerpo. Y otro yoga que hoy día es muy importante, que tiene que ver con el manejo de nuestra bioenergía, de nuestros ciclos bioenergéticos, o decirlo de otra manera, de nuestras emociones. Entonces, eso se llama para nosotros Hatha Kriya Yoga, y lo que está muy de moda es el yoga físico, el yoga restaurativo, y nosotros lo investigamos, ¿eh? Pues, ahorita hay varios diplomados en línea y presenciales que estamos trabajando temas de yoga restaurativo o de Hatha Yoga. Y el Hatha Kriya Yoga es el manejo de las emociones. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es uno de sus focos principales, porque el 80 o más de las enfermedades en el mundo son emocionales. Entonces es un tema. Y por último, nosotros aportamos que hay un tercer escalón todavía, y es el yoga de la conciencia. Y esto nos ha hecho pensar mucho, ¿eh? Porque para hablar de la conciencia tienes que pensar qué es la conciencia, de qué está hecha sustancialmente, ¿no? Y luego dividirlo con qué es el subconsciente, usando la terminología occidental, y qué es el inconsciente, o esto que un psiquiatra famosísimo, Jung, decía del inconsciente colectivo. Bueno, el asunto está que esta es una de las propuestas del yoga fundamentales. El yoga cambia tu energía, tu ciclo energético, y eso te hace ver la vida de otra manera. Segunda aportación, el yoga se maneja en 3 niveles y así la enseñamos nosotros. Gatasta Yoga, yoga psicofísico. Hatha Kriya Yoga, el yoga del manejo y la maestría de las emociones. Y el Raja Yoga o yoga de la mente lúcida o mente meditativa. Fíjate, Adrián, ahorita que mencionas las 3 dimensiones del yoga como lo enseña la asociación, yo no sé cómo son los métodos didácticos de otras escuelas, pero bien me queda claro que esta metodología que se tiene en la asociación, que es la parte física, en el Hatha, hasta la parte energética que mencionabas ahorita, el Hatha, y la parte ya de la conciencia o el yoga, de la meditación, que es el Raja Yoga, que son 3 formas de aprendizaje que se llevan en un primer momento los que quieren ser maestros. Y de ahí se abre un abanico de posibilidades tremendas que tú mismo podrás ahorita mencionar. Yo no sé cómo será, tú sé que tienes la experiencia, me gustaría que me dijeras, ¿tú sabes cómo manejan, esta didáctica otras escuelas o esta didáctica que se ha hecho en la Asociación Internacional, se ha creado de manera específicamente así o así se enseña en yoga en otras partes del mundo? Yo eso quisiera que quedara muy claro, o es la visión solamente del yoguismo con toda esta investigación del yoga en Oriente, en Occidente, en los grandes maestros, en los darsanas, las filosofías, todo lo que nos han enseñado ustedes. Pero mira, el concepto de yoguismo es un neologismo. Es una palabra que se inventó el maestro de mi maestro para generar un puente de comunicación y diálogo con las diversas tradiciones del yoga. Parte de la idea de que no hay escuelas superiores o inferiores. Es parte de la idea de que el ser humano alcanza su plenitud a través de un camino. Nosotros siempre hemos estado muy abiertos al diálogo, inclusive tú sabes y has participado, de vez en vez hacemos un encuentro internacional de yoguismo, donde invitamos a personajes que se han destacado en otras tradiciones. Por eso lo llamamos encuentro de linajes. No, y cada escuela tiene una metodología diferente, pero en el corazón del yoga hay como una estructura que uno tiene que descubrir para entenderla. También quiero decirte que hay gente que no le interesa saber lo que está haciendo, porque se mueven más en un nivel emocional, místico, y no en un nivel intelectual. Nosotros partimos de una idea que nos insistió mucho nuestro maestro, que es, si quieres comprender el yoga, practica yoga, y luego estudia yoga, y luego enseña yoga. Por eso todo nuestro foco está muy dirigido a formar profesores de yoga.
certificados. Tenemos ya muchos años siendo una organización certificadora global. Bueno, mira, lo fundamental es que en mi visión, el Hatha Kriya Yoga permea a todas las escuelas del yoga, es decir, influye. Y el Hatha Kriya Yoga tiene 4 principios fundamentales. Ahí va una tercera definición. El Hatha Kriya Yoga te permite cambiar tu bioquímica y tu bioenergía para que tu cuerpo deje de ser un bote de basura. Ya no va a admitir basura en alimentos físicos, lo que comes, lo que bebes. Tu cuerpo va a negarse a admitir basura emocional y tu cuerpo va a detectar y eludir basura intelectual. Entonces lo primero que hace el yoga es que cambia tu bioquímica y tu bioenergía para que, y también tu neurobiología, para que tú asimiles fuentes de energía de alta calidad. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo hacer una pausa antes de comer sin mezclar angustia, estrés, sino darte cuenta que estás queriendo comer en ese momento? Y si es lo que necesitas. El segundo momento es que el Hatha Kriya Yoga, que te digo, permea muchísimas corrientes del yoga, te ayuda a algo fundamental, conocer la estructura física. No solamente me refiero al sistema óseo y articular, sino al sistema emocional mental de tu cuerpo. Un símil que a mí me gusta mucho, lo repito seguido, el cuerpo humano es como una torre. Yo me asomo por la ventana de tu casa, de mi casa, pues los que no son mexicanos no entienden ese juego de palabras. En mi casa, y hay una torre de 250 metros de altura. Es una de las torres grandes de la ciudad. Y entonces esa torre, me explicaba un ingeniero en estructuras, tiene una estructura a ras del piso hacia abajo del mismo tamaño que del ras del piso hacia arriba. Es decir, tiene una estructura de soporte. Entonces, lo que hace el yoga es que descubras en tu cuerpo cuáles son tus puntos frágiles, cuáles son tus puntos fuertes. Y eso te lleva a que te animes a entrar a un nuevo equilibrio. Y eso lo llamamos concentración de energía. Y vas a ver cómo andamos en el mismo tema, Mati, que tú y yo estuvimos estudiando esto hace unos días. Hay 3 mecanismos anatómico-fisiológicos que ayudan a eso, concentrar tu energía, que es el diafragma del piso pélvico, el diafragma torácico y el diafragma clavicular, que está vinculado con 3 conceptos muy antiguos del yoga que se llama Mola Bandha, Udiyana, Jalandhara, y tienen funciones específicas. Entonces, lo que hace el Hatha Kriya Yoga es pon atención a estos mecanismos de regulación y de equilibrio en tu cuerpo. Por ejemplo, lo voy a decir muy rápidamente, estás metido eh, en una crisis emocional y tú haces un levantamiento del piso pélvico, hay técnicas, ¿no? Y entonces todo se vuelve lento y tú puedes tomar decisiones sin ser tan reactivo. Inclusive soltar toda la energía tóxica que está llegando en esa crisis y desecharla. El segundo diafragma vinculado con Udiyana es maravilloso porque es la capacidad de moverte de lo denso a lo sutil. Cuando tú sabes usar ese diafragma que va acompañado con técnicas de respiración, bajas la energía a la base de la columna vertebral cuando estás en crisis o subes cuando quieres asimilar algo que es sutil, que es bello, que requiere toda tu atención y contemplación. Y por último, el diafragma de la clavicular y la garganta, que está vinculado con la capacidad de protección, de proteger tu nivel neuronal. El cerebro en el yoga empieza a hacer un trabajo de plasticidad, nueva plasticidad. Tus neuronas y tu cerebro no están fijos, se están moviendo y se van adaptando de acuerdo a las experiencias que vas viviendo, pero también de acuerdo a las crisis que vas viviendo.
Y entonces el Jalandhara Bandha o el diafragma de la clavícula te permite un trabajo sutil a nivel de lo que la neurociencia llama así, la activación de la plasticidad neuronal que te permite no ser un neurótico, sino adaptarte a las circunstancias de la vida. Entonces, asimilar, concentrar energía, cuando logras esos dos mecanismos, llega un tercero. Y el tercer mecanismo es que tú puedes activar desde tu conciencia, fíjate que digo conciencia y no voluntad, desde tu conciencia, las diversas funciones eh, fisiológicas y sutiles de tu cuerpo. Tú puedes decir, parece muy raro lo que voy a decir, me quiero enamorar plenamente y diriges tu energía al amor. Quiero estar feliz y diriges tu energía a la felicidad. Quiero separarme de esta situación de crisis y te separas. Parecía una fantasía, ¿verdad? Pero esto es la capacidad de circular la energía. Hace tiempo estuve fascinado escuchando y leyendo, porque leí algunos textos y también vi unos videos de un encuentro que hubo de yogis del Tíbet, que luego la gente no sabe que son yogis. Son meditadores tibetanos con neurobiólogos. Y entonces a un sueco le pusieron un montón de electrodos en el cerebro y le dijeron, medita, tenía 20 años de ser discípulo de su santidad el Dalai Lama, ¿no? Y entonces le dijeron, medita en el vacío y todo el monitor se apagó. Sunyata, vacío. Medita en la felicidad y una parte del cerebro se iluminó. Medita en el amor, otra parte se iluminó. Eso es lo que busca el yoga superior. Decir, no solamente modificar tu cuerpo, imagínate que tienes un cuerpo como un auto, ¿no? Lleno de grasa y que hace 20,000 kilómetros no le bajas el aceite, ni lo reciclas, ni lo lavas. Imagínate cómo está como para el basurero. Y de repente alguien con paciencia le empieza a cambiar los fluidos, le cambia todo el sistema eléctrico, le cambia los frenos y el carro empieza a funcionar de una manera maravillosa. Así es el cuerpo humano a través del yoga, ¿no? Y entonces las luces se prenden, el radio funciona, todo está maravilloso. Y por último, el yoga te permite algo que nos falta mucho en la educación que llevamos, que es aprender a soltar, Mati, aprender a vaciarnos de toda la energía que nos intoxica. Entonces, fíjate lo que te acabo de responder, porque me gustó la vueltita que di, ¿no? El Hatha Kriya Yoga, en mi visión, se conecta con todas las 108 tradiciones históricas del yoga. 108. En yoguismo educamos a nuestros profesores, formamos a nuestros profesores con 3 modelos, que es Gatasta, Hatha Kriya Yoga y Raja Yoga. Pero son 108 antiguas. Ya no estoy hablando de las marcas comerciales que no les pongo mucha atención. Y luego, eh, eso te conecta con todas las disciplinas. Por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando algo que tú vas a experimentar seguramente, Mati, porque voy a dar una clase el próximo fin, la última actividad de fin de año. Voy a dar el seminario de el manejo de las emociones y la sexualidad a través de yotis y yoga. Yotis es una simbología de la India. Ahorita no quiero hablar de eso. Entonces, se llama eh, un yoga que va generando las posturas del cuerpo para generar pausas profundas que te cambian la dinámica, ¿no? Es un yoga tibetano. Y yo estoy estudiando eso porque quedé muy sorprendido que al estudiar un tema de nuestro linaje, de repente me encuentro que escuelas de hace 500 años o de 600 años o de 1000 años estaban en el mismo tema, claro, con otro lenguaje y todo, ¿no? Es maravilloso el yoga porque empieza a conectarte con las experiencias más fascinantes y sutiles de los seres humanos. Bueno, ya creo que me pasé, a ver si seguimos conversando. Yo estoy fascinada escuchándote, ya te he dicho que me haces muy feliz cada que tenemos los podcasts, porque escucho, siempre aprendemos, reafirmamos, si algo se me fue en algún diplomado de alguna clase, aquí se vuelve a reafirmar, espero que así también los alumnos
maestros que nos están siguiendo por el Facebook, Yoga en Síntesis Comunidad. En vivo está por ahí Víctor Rosales, que nos mandó todo un resumen, maestro. Él ha estado en todos tus diplomados, en seminarios permanentes, y obviamente que maneja la temática muy bien. La verdad, Ni lo leí, parece una tesis doctoral en síntesis, ¿no? Maravilloso, así es, Víctor. Yo quedé sorprendido. mandar un saludo muy lindo, Víctor, por mandarnos este texto. La verdad me encanta que siempre está muy atento a los seminarios. No sé cómo le hace, pero está siempre ahí permanente en línea. Nancy Salinas, que es maravillosa maestra también. Ya, Nancy Salinas está haciendo un trabajo de investigación bien importante de la flora intestinal y de la nutrición en altos vuelos. De pronto vamos a presentar, pongan mucha atención. Espero que enero o febrero, si Nancy me está viendo, ya podamos lanzar. Quiero que ella dirija un seminario de todo lo que implica la alimentación y y que podamos comprender cómo el manejo de la limpieza, la purificación de la flora intestinal genera una modificación brutal en todos los planos de la salud humana. Ese es el tipo de cosas que a mí me entusiasman mucho, que estamos formando no solamente profesores de yoga, sino investigadores que hacen conexiones entre tradiciones tibetanas con tradiciones de la India, con neurociencias. Son los tres campos que más tocamos, ¿no? Bueno, me emocionó saludar a Nancy Salinas. Y por ahí está conectadísima, mandándote saludos también a quienes nos están por ahí viendo. Si quieren comentar algo, empezamos el 25 de febrero este podcast y se inició con el tema, bueno, obviamente de qué era el yoga y todo lo que hoy estamos como hablando de manera pues rápida, porque es un tema que se abordó durante todo el año: respiración, emociones, sexualidad, un tema importante. No sé si quieres mencionar algo más, Adrián. De verdad que me gustaría que tuviéramos más tiempo porque se habló de varios temas, pero le pueden picar ahí al podcast en Spotify o en YouTube y lo van a poder volver a vivir si quieren. Yo soy fan del Spotify, ¿eh? Ya lo he dicho muchas veces. Me encanta escuchar programas anteriores. Pues voy caminando. Yo tengo una bendición en este momento que vivo a 500 metros de 800 hectáreas de bosque. Aunque usted no lo crea, la Ciudad de México tiene varios bosques y el más grande tiene 800 hectáreas, como 2 o 3 veces el Central Park, ¿eh? Y lo tengo aquí a tiro de 15 minutos de caminata. Entonces me gusta escuchar mucho el Spotify. Sí, estuvimos hablando de temas que tenemos que volver a retocar. A mí me encanta porque, y Víctor Rosales es una de las personas que me alienta mucho porque dice que por favor repita, porque cuando repito algo ya estoy haciendo reflexiones nuevas. Hablamos de yoga y sexualidad, sí, y vimos cómo mucha gente confunde el tantra con la erótica mística del yoga, y son cosas diferentes. El tantra y el hatha kriya yoga vienen del mismo origen, dos grandes maestros que se separan por tener una visión diferente, que es un maestro histórico que se llama Matsyendra y el otro maestro Goradna. Y Goradna siempre piensa que el camino del ser humano es hacia focalizar la energía hacia la compasión. Compasión en el sentido oriental es solidaridad para que los demás se beneficien con la enseñanza del yoga. Bueno, son varias cosas, pero a ver, me quedo con una idea que manejamos aquella ocasión, Mati. La sexualidad real se compone de 6 elementos. Por eso se vincula con el número 6. Algunos dicen que la palabra sexo viene de la palabra 6. Cuando alguien se conecta a nivel físico, a nivel emocional y a nivel intelectual. Y cuando logra una conexión en esos tres planos de la realidad, logra un séptimo nivel que es una empatía y conectividad profunda. Todas las posturas fundamentales del Hatha Kriya Yoga vienen de todo un trabajo previo y anterior de posturas que tenían que ver con la erótica sexual del Tantra más antiguo.
Entonces, lo que hacemos en el Hatha Kriya Yoga es generar posturas que activen las fortalezas del ser humano en ese plano y tratar de eliminar sus debilidades, ¿no? Es bien interesante. Entonces, hay todo un camino por desarrollar a través de la erótica mística en la sexualidad. Y otro tema que te recuerdo que vimos, que para mí fue, en ese momento yo estaba muy metido en eso y que me gustaría volver a platicar de eso, es el Nidra Yoga. El Nidra Yoga es el yoga de los sueños. Es lo que yo te decía, lo he repetido mucho últimamente porque yo creo que este año que ha sido complejo a nivel mundial, eh, hemos aprendido de que las personas tienen que liberarse de su memoria tóxica. Entonces, el primer plano de realidad de soñar bien y aprender a dormir bien es que el sueño en su primer nivel es una forma de execrar memoria tóxica y ser demostrado en Occidente que la gente que tiene alteraciones de sueño empieza a tener problemas neurológicos y de comportamiento graves, hasta llegar a niveles psiquiátricos. El segundo nivel de los sueños es que es un espacio donde entras al sueño, como que te desnudas de todas tus máscaras y de todas tus reservas, y entonces puedes observarte a nivel emocional. Tú sueñas tu miedo aunque lo ocultes, sueñas tu tristeza, sueñas tu enojo, sueñas tus alegrías, sueñas eh, todos los momentos placenteros y dolorosos, los sueños. Entonces concilias el nivel emocional. Algunos inclusive llegan a soñar y empiezan a definir futuros, empiezan a descubrir a dónde les toca caminar en la vida o en qué momento están viviendo. Es como cuando alguien sueña que está en medio de un pantano y hace un gran esfuerzo en el sueño y lo supera y encuentra al final del pantano la respuesta. Es como encontrar sentido, en búsqueda del sentido perdido, decía un psiquiatra muy importante del humanismo en Occidente. Y hay otros niveles cuando descubres en tus sueños tu feminidad. Todos, hombres y mujeres, tenemos una forma creativa femenina que tenemos que conocer. O descubres tu masculinidad, tu capacidad de poner límites, de romper, atravesar fronteras, superar obstáculos. Y por último, hay momentos, la tradición del yoga es hermosa en eso, Mati. Dice que los grandes yogis sueñan como con mitos, como con metáforas, para que esos sueños se vayan difundiendo en el mundo y alcancemos nuevas visiones de la verdad. Eso es hermoso, muy hermoso esa visión del yoga. Entonces hay un yoga que se llama Nidra Yoga, un Nidra Yoga que es el yoga de los sueños. Hay un yoga que se refiere al yoga de la erótica. Hay un yoga que se dedica al manejo de las emociones y las percepciones. Algunos lo conocen como Pratyahara, que se trata de que logres un equilibrio al punto que el medio ambiente no te intoxique. Eso es maravilloso. Todo esto lo hemos visto estos 17, 18 programas, Martí. Claro, algunas cosas Poquito, pero la verdad es más, Adrián, es más. Yo creo que, ¿te acuerdas cuando hablamos también el yoga de las emociones y todo lo que puedes trabajar con el yoga? Yo pienso que si en todas las escuelas fuera como una materia el yoga, otro asunto nos cantara en la salud, en el estrés. mira, es que ese no es tan fácil porque a mí me han ofrecido, yo trabajé mucho tiempo en lo que en México se llama la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública o el Ministerio de Educación para la gente que nos escuche de afuera. Y no es tan fácil porque para formar gente en yoga primero tienes que formar formadores en yoga. Y mucha gente se queda en un nivel muy superficial del yoga. El yoga es un conjunto de elementos que se van articulando, ¿no? Por eso hemos estado insistiendo mucho la importancia del manejo de la respiración.
pero manejamos como 3 niveles de la respiración. Una respiración que te ayuda a nivel celular, a nivel anatómico, a nivel fisiológico. Otra respiración que te permite superar estados emocionales alterados. Otra respiración que te permite tener conceptos más sutiles. Todo esto lo hemos estado estudiando últimamente en un seminario que manejamos que se llama Del Pranayama al Prana Samyama, que el Samyama es como el estado meditativo, no como un estado de místico, sino como un estado de lucidez permanente. Cuando tú aprendes a hacer respiraciones profundas y empiezas a controlar tu respiración, empiezas a manejar también tus sueños, tus emociones, tu sexualidad. Es muy común que alguien que tiene una práctica avanzada de yoga está durmiendo y tiene un sueño y entonces se pone a platicar consigo mismo en el sueño. ¿Pero a qué tienes miedo? ¿Pero por qué te estás frenando? ¿Te das cuenta que me hablas alterado? Relájate. Ahora vamos a concluir. ¿Cuál es la enseñanza de este momento? Y entonces los dos llegan a una conclusión. Estoy diciendo muy rápido. Y ya despierta porque ya supo que tenía que aprender de ese sueño, ¿no? O gente que tiene disfunciones sexuales, hombres y mujeres, y a través de prácticas básicas de la alimentación, de posturas, de respiración, superan con mucha facilidad esos estados de distorsión o de patologías. Y así encontramos el yoga como un camino, pues, muy enriquecedor, ¿no? Pues, casi ya llegando la hora de despedir, yo quisiera que si están por ahí viéndonos, Adrián, nos comenten un poco de lo que has estado, pues, resumiendo, de los podcasts que empezaron a hacer como que fueron muy ligeros, se fueron subiendo de nivel, y algunos, comentarios son que eran como una clase, eh, los días de podcast, y que afortunadamente tenían la posibilidad de tomarlas muchas personas, pues, de manera gratuita, ¿no? Es Aquí que este tengo podcast es gratuito. tengo un mensaje de Nancy Salinas y lo quiero leer, si te parece. Dice: "Es lo que aprecio, estos momentos en los que el yoguismo tiene las puertas abiertas a los cambios y eso es maravilloso. Es así, los cambios están en todos los cuerpos y la bioenergética va cambiando cuando respiramos con conciencia en cada postura", ¿no? Y él dice: "Maravilloso eso que estás diciendo y describiendo, porque así la activación del nervio vago va logrando activado ac va logrando, y va activándose desde la conciencia en diversas funciones, como por ejemplo, nos ayuda a equilibrar la microbiota", que es su tema, ¿no? Aprender a soñar es el trabajo que nos toca a diario. Eh Dice Rosario Manzanos, que es una crítica de arte de altos vuelos en México, dedicada a la danza. Dice: "Durante el sueño, en estos momentos de sueño, soñando, sueño, sin sueño, se genera la mayor cantidad de proteínas para la recuperación del cuerpo". Ella es una de las críticas, que yo conozco que más respeto en el mundo de la danza, pero ahorita me estoy dando cuenta, estoy recordando, que es bióloga. Y entonces es muy interesante lo que dice, ¿no? Es muy interesante porque el, algunas escuelas, más que escuelas, algunas personas han salido con la idea de que hay que dormir pocas horas, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar el placer de dormir y que aprendamos a soñar. Fíjate que los tibetanos dicen algo que a mí siempre me ha intrigado. Hay cosas que me intrigan, no las cuestiono, Mati, sino las dejo ahí como una frase para que algún día las pueda yo digerir, rechazar o aceptar. Y los tibetanos dicen algo muy interesante. Estar dormido es tan real como estar despierto. Los dos son dos campos imaginarios, intelectuales. Y ahí nos meteríamos a todo un tema de cómo el yoga va generando una transformación en la percepción. Esto es un tema importante, Mati. Tú percibes de otra manera. Muchas veces estamos esclavizados y encadenados a formas de pensamiento neuróticos. Y cuando digo neuróticos me refiero
a pensamientos que no fueron producto de tu experiencia, sino que son formas de huida. Una persona neurótica para mí es una persona con un alto nivel de enfermedad que genera mecanismos eh, rígidos en la huida para no afrontar su propia realidad y sus propias eh, fragilidades. Todo lo contrario a la neurosis es el yoga. Y fíjate qué interesante, lo voy a decir como para hacer reflexionar a todos. Me he encontrado con gente que practica yoga y que, por cierto, las veía mucho antes cuando se acercaban conmigo a invitarme a ir a congresos de yoga, estos congresos fitness o comerciales. Yo no lo he aceptado porque no me atrae participar en esos espacios, pero yo veía que mucha gente que eran los líderes de esas organizaciones de un yoga muy de gimnasio tenían un nivel de neurosis muy alto. Eran personas rígidas. Se notaba en sus actitudes, en su ego, en su forma de comunicarse. Entonces, el yoga tiene que ser estudiado con una metodología eh, importante, cuidadosa, que te permita trascender todos los obstáculos que vas enfrentando en la vida misma. Mira, el yoga habla de dos conceptos que me parece muy importante en este momento recordar. Uno, los vasanas, con V, vasanas, son los deseos y los apegos a los que la mente sujeta y que se vuelven como una cárcel a su alrededor. Desear cosas y apegarse a cosas es muy fuerte, es como un torbellino que te va inmovilizando. ¿Cuántas cosas nos apegamos? ¿Cuántas cosas deseamos? Todo lo que deseas es lo que no tienes. Entonces es una búsqueda un poco desesperada. Y el otro, que es resultado de esto, en la terminología del yoga antiguo, se llama samskaras. Samskaras, samskaras, que es todo lo que vas depositando en tu bioenergética, en tu conciencia, en tu alma, impresiones mentales grabadas en el subconsciente. No sé si te acuerdas, Mati, y con esto voy cerrando y me doy cuenta que se nos fue. Bueno, pero te voy a decir que muy placentera esta charla. Eh, Mucha gente vive rumiando emociones y pensamientos tóxicos. Los invitamos a que practiquen yoga. Yo no creo que va a terminar el año. El año es un año administrativo. Hay 4 momentos que las tradiciones del yoga celebran con júbilo. Es 21 de marzo, estoy pensando en el hemisferio norte, pero la gente que nos escucha en Sudamérica, que lo adapte, ¿no? 21 de marzo, 22 de junio, 22 de septiembre y 22, 24 de diciembre. Son los cambios de estación. Hay que poner mucha atención porque son los momentos donde tú puedes hacer modificaciones sustanciales en tu vida. ¿Te has dado cuenta? Cuando estamos en el hemisferio norte, la gente entra en una dimensión a veces un poco religiosa, pero a muchos entran en un espacio de empatía y hasta de espiritualidad, los menos, por cierto, porque hay una vibración en el cambio de estación del otoño al invierno. Y luego cuando llega el 21 de marzo en el hemisferio norte, empezamos a soltar esa parte en donde estuvimos muy dentro de nosotros mismos y entrar en primavera, donde todo empieza a florecer. Y repito, el hemisferio norte porque muchos me han llamado la atención en Sudamérica de que hablo siempre el hemisferio norte. Ahorita en Sudamérica van a entrar, si mal no recuerdo, verano. Todos sacan sus tangas, sus trajes de baño cortos, se van a la playa, ¿no? Entonces, así tú respiras, ¿sabes? Inhalas, es como la primavera. Retienes, es como el verano. Exhalas, es como el otoño. Te quedas sin aire, una práctica que pocos hacen. Te quedas sin aire. Es como la pausa, el invierno, recuperar fuerzas para lo que viene. Pues con eso me quedo, Mati,
Yo quiero mandar a todas y a todos un gran abrazo de estas fechas, estas fiestas, esperando que el próximo año estén muy atentos, porque en enero les informamos de una nueva etapa del podcast. Ahorita terminamos temporada, pero arrancamos seguramente en enero y va a haber modalidades. Vamos a traer invitados que platiquen con nosotros, diálogos conmigo, diálogos con Mati, y que hagamos con esta participación de nuevas personas, que son ideas mías, Mati no me ha dado autorización todavía, pero se me antoja que vayamos haciéndolo ya el podcast semanal, pero donde a veces está Mati, a veces estoy yo, a veces un invitado. Siempre estará Mati o estaré yo como dirigiendo. Esa es la idea que tengo, pero me gustaría platicar con gente valiosa, mira. Por ejemplo, el doctor Christian Herbert, que a veces nos escucha, o Yara Oteiza, son médicos que están en la frontera de la investigación científica, o gente que son terapeutas con una gran experiencia. Hay un maestro que queremos mucho que se dedica a la musicoterapia y al mantra, el manejo de la voz, otro al manejo de las emociones a través del yoga. Y así podríamos conversar con mucha gente. Hay gente que está dedicada a la ayurveda, a la alimentación, a la medicina. Vamos a hacer un conversatorio el próximo año, todos los lunes. Buenísimo. Ahora, por ahí vamos pensando. ¿Sale? Claro que sí, maestro. Bueno, pues que tengan un buen fin de año todos los que nos han dado la oportunidad. Quiero agradecerte mucho, Adrián, por la confianza desde aquí Yoga en Síntesis Tuxtla, que me hayas dado la oportunidad de acompañarte este año y pues la segunda temporada que viene con todo, pues ya que también nos comenten ahí qué temas les gustaría. Ya nos dices un adelanto, suena maravilloso también tener a los maestros que de verdad están haciendo un papel importantísimo en la asociación y dando todo de sus experiencias como profesionales uniendo con el yoga, como debe de ser. Aquí nos vamos a ver. Que tengas un buen fin de año, Adrián. Bendiciones a todos. Nos encontramos entonces en la segunda temporada. Nos vemos. Felices fiestas. Hasta luego. Felices fiestas.